no nos enseñan el valor del no. Por lo menos pienso yo, no el verdadero. Nos asocian de entrada el no con un contexto negativo. Si recibimos un no o si damos un no, nos va a ir mal. No nos gusta, por ende, que nos digan no y nos cuesta una enorme dificultad expresarlo. Nos crían para que todo sea un sí, para que seamos los mejores, para que siempre vayamos en avance, para que nos pongamos retos, metas, propósitos, cosas puntuales, una guerra campal con nosotros mismos por adquirir, por tener, por luchar, por ser grandes, ¿cierto? Y resulta que cuando el teatro se nos viene abajo y la torre se nos cae, y tenemos que entender el valor de ese no, que hay puertas que se cierran, ventanas a las que les ponen candado, que de repente uno queda como sentado en su casa y dice, Dios mío, ¿qué pasó? Se me vino el mundo encima. Porque además saben que cuando uno tiene una situación adversa, es como si la vida funcionara como un dominó. Se cae una ficha y arrancan todas las demás para abajo. Y si uno logra entender ese valor del no, la lección que tiene que aprender de esa circunstancia puntual, que nada es gratuito, y logra extraer de ahí la fortaleza que tanta falta le hacía antes de escuchar ese no, su vida se transforma pasando de ese dominó a convertirse de nuevo en un ajedrez, que es cuando las fichas de nuevo en el tablero se vuelven a poner de pie y toma un color diferente su existencia. Pero para eso hay que entender el valor del no. Y lastimosamente no nos lo enseñan. Tenemos que ganar siempre. Y esa es una premisa que es terrible. Remóntense por favor a su época de niñez. Acuérdense de esos paseos de pronto familiares que todos hemos tenido, donde nos sentábamos desde, qué sé yo, los abuelos, los tíos, los primos, los papás, ustedes, a jugar parqués. Uno perdía la mano de parqués y uno se sentía miserable. Armábamos incluso grupos, o si estábamos en términos individuales, uno se paraba ya de la mesa del comedor de la finca o de la casa donde estuviera y uno quedaba rayado con el no, porque perdió. O sea, la asociación a la pérdida tampoco nos la instauran en la cabeza. Y es un daño terrible. Yo he llegado a pensar de verdad que en los colegios, y cabe anotar que no tengo hijos, pero me preocupa lo que sucede en el mundo porque miro con mucha atención mis entornos, deberían institucionalizar una clase de educación emocional. Porque ¿de qué nos sirve que nos formen tan bien en la parte académica y que seamos tan supremamente débiles en nuestra formación emocional porque no tenemos las herramientas, ni los recursos, ni las capacidades desarrolladas a una edad aparentemente madura de adultez para enfrentar la adversidad, el obstáculo, el no? Entonces, como no tenemos herramientas, nadie nos ha enseñado eso, nos han dicho que el no es malísimo, que el sí es el deber ser, que el triunfador es el que siempre está en el terreno del acierto, que el exitoso es el que siempre escucha ese sí en su vida y el que lo da, pues entonces uno se siente un perdedor y a nadie le gusta esa palabra, ni ese término, ni esa sensación, porque es un dardo al corazón y un golpe brutal a su autoestima. Crecemos con mucho miedo, eso es lo que pasa, crecemos con mucho miedo precisamente porque el enfrentarnos a eso nos inhibe. Les quiero contar qué me pasó este fin de semana. Ustedes saben que a mí me gusta ejemplarizar con cosas que yo misma haya experimentado. Me invitaron unas peladas del Anglo, graduadas del Anglo colombiano aquí en Colombia, pues de Bogotá, conferencistas, y todo el recaudo de ese festival de charlas virtuales iba a ir dirigido a apoyar una fundación de pelados muy jóvenes, adictos al licor, adictos a las drogas. Y como es una causa que a mí me conmueve bastante, por supuesto, gustosa, acepté y di mi charla. Y dentro de las preguntas que me hicieron, como son pelados tan jóvenes, estamos hablando promedio 17 años, máximo 19, me decían justamente eso, por eso me inspiré en ese tema, y es cómo gestionar el no dentro del marco de una generación que está tan supremamente sometida a la aprobación de redes sociales. Y yo les dije justamente eso, mi posición es muy distinta frente a las redes sociales, porque cuando las redes sociales llegaron a mi vida, yo ya tenía una carrera, digamos, en construcción. Entonces se convirtieron en una herramienta, fíjense cómo la estoy utilizando hoy en día, para compartir lo que yo sé hacer, o sea, mi contenido genuino, para lo que me preparo, para lo que llevo trabajando hace tanto tiempo. Pero yo no veo las redes sociales como un sistema de aprobación hacia mi autoestima o hacia mi ser personal o hacia mis relaciones íntimas. Fíjense que mi esposo jamás sale en redes sociales. Nunca lo he sometido a eso, primero porque le aterra y le parece espantoso, cosa que le agradezco, siendo, digamos, marido de una persona como yo que trabaja en el medio del entretenimiento, ha tenido una enorme comprensión del circuito,
Pero sumado a eso, yo también he sido respetuosa en ese ámbito porque creo que hay puertas que uno no puede abrir. Esto yo ya lo he dicho en ocasiones anteriores, pero aquí vale la pena resaltarlo. Pero cuando ya uno llega al punto de someterse y entregarse a las redes sociales para siempre recibir un sí, porque fíjense que el like, el chulo, el corazón, el emoticón, el comentario es una alimentación constante de esa aprobación que todos en el fondo buscamos. No me puedo extraer, por supuesto. Pero cuando recibimos un no, cuando la persona no le da like a la foto, empiezan estos pelados desde muy temprana edad a decir cosas como: no, yo no me vuelvo a peinar con esas rosquitas porque no me dieron tantos likes como cuando salí con el pelo, qué sé yo, con ondas. No, voy a seguir saliendo con mi perro porque entonces con mi perro tengo más likes. No vuelvo a montar cosas de viajes porque ya me di cuenta que es que les gusta más la cocina, qué sé yo. Entonces a lo que voy es que terminan sesgando sus gustos, sus prioridades, sus anhelos, todo en busca de un sí tácito o de un sí explícito, porque no hay esa previa preparación para el no. ¿Ok? Entonces, ojo con ese tema de las redes sociales, porque a muchas personas adultas también les pasa. Viven sumergidas en esos pantanos de Facebook, de Instagram, de Twitter, de todas estas cosas loquísimas, y les afecta demasiado cuando les hacen un comentario que no les gusta. Por eso soy reiterativa en el poder del no. No necesariamente te tiene que gustar lo que te diga la gente. Si tú estás abriendo la puerta, la estás abriendo para recibir cosas que no del todo te agradan. Y ese no y ese rechazo o esa respuesta negativa ante algo que tú pensabas que era positivo lo tienes que gestionar frente a ti mismo, porque no es tema de los demás, ¿ok? Anoche, por ejemplo, yo puse una foto en primer plano de un anillo que yo tengo que me encanta, que es una calavera, y puse una frase, un textico ahí corto que escribí donde hablaba, pues justamente por la calavera, que decía: muerte o transformación. Lo que está vivo se puede reconstruir, lo que está muerto se destruye. Y es ahí donde uno entiende la diferencia entre el sentimiento y el resentimiento. ¿A qué voy con esto? El anillo era lo de menos, queridos desocupados. Lo demás era el texto, era el mensaje que yo quería llevarles, porque sé que a muchas personas les podía calar. No falta la persona que escribe: ¡qué anillo tan feo! Bueno, digo yo, si lo trasladamos al terreno del no, pues es un no hacia mi publicación. Momento en el cual yo le contesto a la persona: ¡qué dicha que el anillo no sea tuyo! Punto. Pero no va a entrar en mí la decisión de decir: ay, no, yo no vuelvo a subir una foto de un anillo, pucha, yo ese anillo no me lo vuelvo a poner. No, es que no es eso, es que la gente entienda que detrás de la imagen, o por lo menos en mi cuenta, siempre habrá un trasfondo en las letras. Siempre intentaré que haya un mensaje reflexivo o engrandecedor desde mi punto de vista, precisamente porque no le doy un uso insulso a esas mecánicas, ¿ok? Entonces, ojo con ese tema. Siento que los padres, sin entrar a juzgarlos, ni más faltaba, porque no lo soy, no puedo hablar de lo que no sé, juegan mucho de manera negativa con ese no. Porque como se sienten incapaces de decirle no a los hijos, mi amor, no se puede. No podemos ir de vacaciones porque no tenemos plata. No te puedo comprar el regalo para que vayas a esa fiesta. No puedes traer a tus amiguitos acá a jugar porque estamos cortos de mercado. No son capaces de decirle no a los hijos de frente. Entonces empiezan a maquillar una cantidad de realidades para entrar en unos circuitos complacientes donde los padres se sacrifican por siempre decirle a los hijos que sí. Y resulta que el valor del no es muy importante. Hoy no existe, hoy no tenemos las posibilidades. Uno empieza a balancear su vida y a entender que tiene varios colores y unos extremos entre un sí y un no que son absolutamente negociables y que hacen parte de la existencia. Pero los papás muchas veces, por compensar sus carencias, su falta de tiempo, de pronto un regaño desmedido, qué sé yo, prefieren dar sí a borbotones antes de enfrentarse a un no. Y eso lo único que genera son hijos exigentes, hijos desagradecidos, hijos que no tienen principio de realidad e hijos que no tienen tampoco un sentido de valoración hacia las cosas. El no es muy importante, queridos desocupados. En el trabajo, por ejemplo, nos sometemos muchísimas veces al no. No te quedó bien hecho en el estudio, en el colegio, en la universidad igual. Pero si nos trasladamos a un plano laboral, no te quedó bien el trabajo, no me gusta cómo lo haces, no estás capacitado para esto y de pronto te voy a poner en este otro lugar. O sencillamente no queremos contar más con tus servicios.
El no hace parte del ámbito laboral porque precisamente uno puede haberse formado en su plano académico, pero hasta tanto sale al mundo laboral es que pone las cosas en práctica y se da cuenta que no necesariamente lo sabe todo, sino que está en un proceso de aprendizaje. Y parte del aprendizaje es someterse y comprender que no todo lo sabe, que no siempre uno tiene la razón. Ese es un ejercicio muy hacia mí, porque yo soy una persona intransigente frente a mis verdades. Y me abro con ustedes y lo digo sin pudor. Me cuesta mucho trabajo gestionar mis argumentos y ponerme un poco en la reflexión del otro, porque siempre mi mente está diciendo, ok, yo entiendo lo que él me está diciendo o ella me está diciendo, pero yo estoy en mi ley, yo estoy en mi ley bajo mi verdad. Y creer que uno siempre tiene la razón es un error enorme, porque a la hora de la verdad la razón, ¿para qué le sirve a uno tenerla? ¿Para qué? O sea, uno termina una discusión, listo, tenía yo toda la razón, sí, o sea, te empodera, te fortalece, te engrandece. No, más allá de tu ego de decir, bien, tenías la razón, no pasa nada. Pudiste haber arrasado con un montón de personas, haber irrespetado a otras tantas, haberle restado crédito a la argumentación ajena y de pronto te limitaste en tu propia posibilidad de nutrirte al ver otras perspectivas de vida por estar en una actitud inflexible e intransigente, que también está muy asociada a la testarudez. Entonces les digo, este ejercicio va para mí, pero se los comparto porque creo que mucha gente se puede identificar con ese punto, con la inflexibilidad. Y resulta que el no es el que nos hace bailar a un ritmo diferente. Ok, huepucha, no es como yo quiero, no es a la velocidad que yo quiero, la vida no anda al ritmo que a mí me funciona. Tengo que entender este no y qué voy a sacar de esta vuelta y cómo vuelvo a sacar mi espíritu de hidalguía para entender cómo voy a continuar, ¿no? Es un poco ese el ejercicio. Entonces creo que la vida en realidad consiste en el hecho de intentar, es un permanente intento, digamos un intento per se, porque todos estamos intentando en el fondo inconscientemente no morirnos, que es el intento más absurdo, queremos no morirnos, por eso nos cuidamos en la alimentación, por eso vamos a un médico, por eso tratamos de llevar una buena vida, por eso tratamos de no correr riesgos y de no subirnos, qué sé yo, una patineta en bajada, por eso nos damos la bendición cuando nos subimos a un avión, porque tratamos de minimizar a su máxima expresión los riesgos para que esa vida se nos acabe y estamos sobre el terreno del absurdo porque no nos paramos realmente en la realidad de decir es que somos finitos, no somos infinitos y en ese orden la vida es un permanente riesgo, ¿sí? Y ese riesgo invita a unos juegos muy interesantes cuando uno lo sabe asumir porque hay algunos que arriesgamos más, otros que arriesgamos menos y esos riesgos van muy arraigados al hecho de tomar decisiones. Cuando uno es capaz de tomar decisiones radicales, de tajo o no determinantes, pero apropiadas para el momento, comprende el valor del no. ¿Sí? Y por ejemplo, las mujeres nos tomamos mucho tiempo para llegar a decir no a algo o a alguien. Por eso cuando decimos no es un nunca más, porque ya lo hemos procesado desde antes. Los hombres son más impulsivos, los hombres dicen no quiero esto, no hago esto, frenan como un caballo, se paran en las patas de atrás y luego decantan y pueden entender que de pronto no era para llevarlo hacia ese extremo. Las mujeres vamos derecho hacia el extremo y cuando tenemos el agua al cuello decimos no. El caso es que arriesgamos más, arriesgamos menos, pero tenemos que arriesgar porque el miedo finalmente es lo único y lo que más nos castra a la hora de tomar esos riesgos. Es que si hago esto, ¿qué me irá a pasar? Si le digo no a esto, ¿qué irá a pasar? Si rechazo esta oportunidad, si le digo no a esta persona, ¿qué irá a pasar? Lo que ha de pasar está pasando. Lo que tiene que suceder está sucediendo. Entonces no va a haber nada ni nadie que impida lo que tenga que ocurrir. Ni uno así crea que tiene la fortaleza o las capacidades para meterle un freno de mano a la realidad. Lo que ha de pasar está pasando. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay debajo de ese subtexto del no? El rechazo. Y al rechazo es a la emoción o al sentimiento que tal vez el ser humano más temor le tiene. O por lo menos yo creo que yo lo incluyo en mi top 3 de temores. El rechazo es una sensación horrorosa. Sentir que uno no sentir esto es brutal para cualquier persona. El rechazo es inmundo. Y es un rechazo que si lo analizamos desde el punto de vista de las cosas más coloquiales, más sencillas de la cotidianidad también aplica. Fíjense que si uno llega a una comida, lo invitan a una casa donde la comida eran 10 personas, usted es el 10º y resulta que en la mesa hay 9 puestos, no pusieron el suyo.
usted se siente inmediatamente incómodo y dice, pues pucha, ¿será que yo sí estaba invitado? ¿Será que yo fui un plan B? ¿Será que estoy sobrando acá? Hay un no tácito allí que nos choca. Cuando vamos a entrar y hacemos una fila eterna para un bar o una discoteca cuando estamos pelados y nos dicen, no, no puedes entrar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo tengo el derecho de admisión y no entras. Eso nos da durísimo, uy, este sitio mierda, y se pone uno histérico y aquí nunca vuelvo, y entra uno en el terreno de la resistencia, no me van a dejar a mí, o sea, como que le golpea a uno el ego el no de una manera tenaz. Me negaron el préstamo, fui a pedir un préstamo y me dijeron que no, porque no tengo el historial crediticio, porque no tengo cómo ampararlo, porque estoy varado, porque tengo 40 préstamos más activos, qué sé yo, pero que le digan a uno, no te presto plata, o una amiga, présteme que necesito 10.000 para tal cosa, o 2 millones, o 1.000, o 500.000, no importa, la cifra es lo de menos, pero que alguien le diga a uno, no te voy a dar esto, es una herida inmunda. Y luego uno podría rascarse la cabeza y pensar, hombre, de pronto no me aceptaron esto y tengo que buscar otros recursos y hasta a favor me están haciendo. No, uno se queda centrado en el NO y es casi que traumático. No me aceptaron la invitación a salir, que es algo con lo que lidian mucho los hombres, ¿no? Cuando se le acercan a uno a las mujeres y sí, tienen como ese coqueteo, ese galanteo, el flirteo, y entonces entran como invitarlo a uno y que la vieja les diga no, bueno, eso es un golpe para la autoestima de los manes brutal. No, es que ya me invitara a salir a las Carates, la vieja no me volvió a contestar, o me dejó en visto, o no llegó, o me dijo que no estaba interesada, sea yo, sea cualquiera, estoy poniendo en un terreno de un ejemplo X, pero a lo que voy es que ese no, la negociación interna es tenaz, pero es una gestión que tiene que hacer uno realmente frente a uno mismo, porque quizás la persona que le está diciendo a uno no en ese momento, no es necesariamente porque no lo valore, porque no vea talentos, bondades, cosas buenas en usted, sino porque no es el momento, o no es la circunstancia, o no aplica para. Entonces uno no se puede llenar de ira y de odio frente al que le dijo no, sino entender y recibir ese no de pronto como una muy buena respuesta. ¿Qué pasa aquí? Yo pienso que uno ante el no debe fingir que no le importa, porque ese es el primer error, ¿no? Cuando le dicen a uno no en un trabajo y entonces llama a la amiga, bueno, ¿qué hubo? Y hermana, ¿cómo le fue? No, manica, no, le dieron el trabajo a otra, pero bueno, ¿usted cómo está? Yo, fresca, no, yo estoy fresca. Tampoco es que le tuviera pues tantas ganas a ese empleo, que se queden con ese sueldo chichipato. Ahí brota la arrogancia, ¿no? Y nos puede ir ganando la soberbia si no asumimos realmente el dolor que nos genera el no. Llórele a su amiga, dígale, pucha, me cerraron la puerta, vieja, y yo estaba ilusionada con ese camello, lo necesitaba, juepucha, desahóguese, chíllelo. El no hay que procesarlo y hay que hacer también la catarsis, a nadie le gusta. No somos ángeles, dejemos de jugar a eso, somos humanos y hay que asumir también nuestras sensaciones, nuestras emociones, lo que sentimos, nuestra fragilidad, porque realmente en nuestra fragilidad está nuestra mayor fortaleza. Cuando somos capaces de poner la fragilidad sobre la brasa, es que uno dice, listo, aquí hay un ser humano, aquí no hay un personaje de por medio, es un ser humano que se equivoque, que se enfrenta a un no y que le duele la situación. No ponerse uno bravo, porque es que cuando uno se pone bravo ante el no, genera una resistencia. Y creo que eso nos está pasando mucho ahora en este ámbito de cuarentena, cuando uno ve tantos negocios, queridos desocupados, tantas empresas, microempresas, emprendimientos, grandes industrias, todo cerrando. O sea, quienes tenemos sangre paisa o hemos pasado por esa maravillosa ciudad a la que yo amo, porque la mitad de mi sangre es de Medellín, por el lado de mamá, que le digan a uno que van a cerrar el Astor, a mí me dio durísimo, porque es una pastelería de tradición de 90 años, queridos desocupados. Y entonces yo compraba allá, cuando iba con mi abuela, los sapitos estos verdes que adentro traían como una crema deliciosa, con una tortilla exquisita, no, o sea, ¿cómo se llaman? Los ratones estos de aguardiente, los mazapanes, o sea, como que hace parte tanto de la tradición del colombiano que me dio pesar, pero es un no, es lo que hay. Entonces cuando uno le da rabia enfrentarse a ese no, hay resistencia. Cuando uno suelta la resistencia ante el no, aparece una palabra mágica, que se llama aceptación. Cuando uno entra en el terreno de la aceptación y comprende qué es lo que está pasando, por qué está pasando, quizás no tiene claro el para qué está sucediendo, pero lo entenderá después, pero con sensatez, con un ápice y un ingrediente, una pizca por lo menos de humildad, de doblegarse, de comprender que no todo puede ser como uno quiere. Creo que llegan mensajes muy engrandecedores y muy
muy poderosos en la vida. Yo les voy a contar una experiencia que a mí me sucedió y creo que ha sido de las cosas que más me han nutrido frente al no. He tenido muchos noes en mi vida, ¿eh? Debo decirles, porque además pues me desempeño en una carrera donde estoy, digamos, expuesta más a oír el no que el sí. Se los hablo en términos generales. Yo hace unos años, creo que fue más o menos unos 6 o 7 tal vez, hice 18 castings para novelas. Casting es las audiciones que hacemos donde vamos y presentamos una escena, a veces nos toca con un compañero a ver si nos escogen por un personaje en una novela y luego ustedes nos vean, si nos va bien. En ese año yo hice 18 audiciones en un año es una cosa brutal. En todas me dijeron que no. Cuando yo iba a la número 17 y me quedaba la última de ese año, yo dije, pues puta, yo no soy Haider. O sea, yo no soy Haider, ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser posible que 18 veces me digan no? Es que era una cosa inmisericordia. Pues me dijeron no, queridos desocupados. Me tuve que someter al último no y fue el guarapazo número 18 de ese año, donde literalmente no clasifiqué para ninguna producción, ni en papel de árbol sin parlamento. O sea, ni cruzando el corredor de las oficinas haciendo hacia el jefe, nada, fue no. Y me dio durísimo y puse en cuestionamiento mis talentos, mis virtudes, me casqué anímicamente. Dije, a lo mejor yo no sirvo para esto y me tengo que dedicar a hacer otra cosa. Sentí el sabor del fracaso, me enfrenté al dolor de esa negación. Y luego pasó el tiempo y surgió Descárate con las Cárate, de recibir tantos noes en la vida, hasta que dije, pues voy a diseñar algo mío y me voy a montar en el bus de algo, de una creación propia. Y miren la vida hacia dónde me llevó con este trabajo. A lo mejor, si una de esas 18 veces me hubieran dicho que sí, yo me hubiera montado cómodamente a grabar una novela 3, 4, 6, 8 meses, hubiera terminado, me hubiera embarcado en otra y hoy quizás no hubiera creado un producto propio como esas Descárate con las Cárate, pues mi monólogo, que en realidad se terminó convirtiendo en una empresa que además ha sido generadora de empleo para muchos más y que me ha permitido ir a muchísimos países, a muchísimas ciudades, porque yo me hubiera quedado, digamos, en un terreno un poco más mediocre y más cómodo, que en ese momento no lo entendía, era mi única opción, ¿sí? Y entonces dentro de este marco, les voy a contar otra que fue inmunda, queridos desocupados, fue puerca. Cuando yo estaba pelada y trabajaba en la Mega, me iba increíble, ese programa era un volador. Lo oía todo el mundo, era una sensación. Quienes están un poco en mi generación se acordarán y los menores que yo también porque estarían en el colegio o en la universidad. Era la sensación. Y un día, llevaba yo 4 años, este programa en radio era el programa número 1, que era el Mañanero de la Mega. No, yo era la rockstar, la estrella de rock de radio y eso era, mejor dicho, la locura furiosa. Pelada yo, por supuesto, muy peladita. Y entonces, un día, me llama mi jefe. Pero les digo, terminamos el programa a las 10:30 de la mañana, jamás se me olvidará, un miércoles 8 de mayo. Yo me paré así contra un muro blanco, así, apoyé hacia el brazo y yo, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? No vas más. Y yo, ¿no vas más? ¿En qué no voy más? ¿Cómo así? Me dijo, no vas más en la emisora. La cadena decidió hacer una reestructuración de personal y hacer pues unos cambios bastante radicales y no vas más. Miren, yo sentí que de verdad las rodillas se me volvieron de gelatina. Yo como que no me lograba tener en pie en ese momento porque yo decía, ¿por qué? Yo no entendía el por qué. O sea, si nos estaba yendo bien, si yo era exitosa ahí, si mis aportes eran buenos, yo no entendía qué pasaba. Me dio un dolor. Miren, yo me acuerdo que yo me devolví por esa circunvalar como si fuera ayer, llorando como una Magdalena. Porque además yo amaba lo que hacía, amaba el programa, amaba a mis compañeros. Me dio durísimo. Me echaron. Y pasó la vida y después de eso terminó apareciendo una oportunidad que me llevó a Argentina. Me fui a vivir a Argentina, Buenos Aires, que ni siquiera lo tenía. Rebeca de Alba, una mexicana aún más famosa, de 3 generaciones de mujeres, donde en aquel entonces yo era la menor, luego Ernestina, luego Rebeca, de 3 culturas, 3 países diferentes y 3 estados civiles distintos. Yo estaba muy recién casada. Entonces el flaco iba, o sea, COVID iba hasta allá, estaba conmigo, todo, me apoyó como siempre, para que yo surgiera en mi trabajo que ha sido como mi bastión. Y yo viví esa experiencia y fue la maravilla, o sea, yo dichosa en esa ciudad, trabajaba para Discovery Home and Health, fue un programa que salió en 77 países y
Imagínense yo llorando porque me han echado la amiga. Pero en el momento no lo entendí, me dio durísimo, ese no me dio durísimo. Entonces luego les digo, no es que todo tenga finales felices, ¿no? Hay momentos donde uno le dicen que no y lo que tiene que darse es la pela. Y le va a doler y no va a sacar de ahí nada positivo después ni se le va a abrir una puerta mejor. Simplemente es un no. Y es un no y es un freno en su camino y lo tiene que comprender y se acabó. ¿A qué iba con esta experiencia? Cierro paréntesis de esto porque quiero entrar en lo que les iba a contar. Hace unos años también, si ustedes lo recuerdan, yo fui jurado de un programa que se llamaba Colombia tiene talento. ¿Les suena? Bueno, como lo dice su nombre, pues era de talentos múltiples. Canto, baile, coreografía, ilusionismo, acrobacia. Entonces había bandas, había de todo un poco, magos, de todo. Y entonces yo era jurado ahí con Paola Turbay y con Manolo Cardona. Y entonces, pues cuando a mí me dijeron que iba a trabajar con Paola, yo no la conocía y me dijeron, no, pues la compañera va a ser Paola Turbay. Queridas desocupadas, ustedes me entenderán muy bien lo que yo les voy a decir. Cuando a uno le informan que va a trabajar con Paola Turbay, pues uno sabe que su única opción es la reencarnación. ¿Sí me entienden? Porque uno dice, semejante vieja tan divina, además de todo inteligente, que casi siempre eso no comulga, no va tan de la mano, pero ella lo reúne. Llegó terminando el programa, nos volvimos amiguísimas y es una amiga de las que más adoro hoy en día y de los seres humanos más maravillosos y completos que se han cruzado por mi camino. Pero en ese momento, pues claro, empiezo yo a descubrirla, la vieja inteligente, capaz, divertida, psicóloga, amorosa, dulce, sabe hablar, tiene argumentos, todo. Yo dije, bueno, listo, yo con mi cara larga, yo de lejos embolato, de cerca me pixelo, pero yo tengo mi carisma y mi criterio, nos fuimos. Y acepté el trabajo y empezamos a camellar, bien. Y el hombre era Manolo Cardona, pues que es un bacán, talentosísimo, hiperchurro, todo el mundo lo ama. ¿A qué va el cuento, queridos desocupados? Empezamos a hacer las audiciones. Y entonces llegamos a una de las ciudades y entró un personaje y dijo, yo me llamo Pedro Rey. Por cierto, Pedro, si me estás viendo o alguien de tu familia, te mando un saludo muy especial porque entenderás a qué va esta historia. Entró Pedro Rey y dijo, miren, yo canto, yo toco maracas y yo pinto con los pies. No, qué berraquera, hágale, hermano. Empezó la audición tal, teníamos creo que era 2 minutos para la chicharra. Era fatal, queridos desocupados, fatalité. O sea, el tipo cantaba súper desafinado, esas maracas las tocaba puercamente, hasta que en un momento como que uno dice, bueno, démosle el beneficio de la duda, de pronto sí pinta bien con los pies. ¿Qué iba a pintar bien con los pies? El tipo puso como una cartulina en el piso, fue a una esquina y literalmente se mojó las ancas ahí, hagan de cuenta como en una lata de esas de pintuco, de témpera grande, pues, de pintura de casa, qué sé yo, y se mojó los pies ahí y empezó a hacer así sobre la cartulina. Bueno, se acabó el tiempo. Entonces nosotros, bueno, muéstranos tu cuadro. ¿Qué les puedo yo decir? Yo entiendo que el arte es un concepto absolutamente relativo y además lo sé por obvias razones porque mi papá trabajó toda la vida en la comercialización de arte, pero pues digamos, cuando no hay discusión, no hay discusión. Era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Mejor dicho, no tenía cabeza, pero sí muchos pies. Entonces, yo lo vi, a mí me daba como risa interna. Yo decía, no, pues este man, o sea, está tostado. ¿Será que este man vino a presentar esta audición pagando una promesa? ¿O esta vaina qué es? Porque uno, ¿cómo va a ser este oso panda tan berraco? Bueno, entonces llega Paola. Y entonces le dice, Pedro, para mí es un no. Le digo, mi amor. Ya cuando Paola le dice mi amor, ya ellos están entregados, así les digan no, entonces no importa. Entonces le dijo, mi amor, para mí es un no. Para mí es un no porque mira, aquí el premio son 500 millones de pesos y nosotros tenemos que escoger un acto que sea un espectáculo engrandecedor, llamativo, para el cual eventualmente la gente después quiera pagar una boleta y asista, y pues este no es el caso. Sin embargo, ojo pues, si tú pules un poco tu talento y tu acto, de pronto en la siguiente temporada te podríamos volver a ver. Ay, queridos desocupados, yo miraba a Paola y yo decía, pero ¿cuál siguiente temporada si este programa es un huesazo? O sea, esto no va a haber segunda temporada, mija, no le cree falsas expectativas a este pobre ser. Pero pues obviamente yo para mis adentros, o sea, hablando yo con Jacinta, mi única neurona activa, que es la única que me entiende. Yo, me encanta tu arte. Yo dije, me acaba de caer la gota fría, porque ante un no y ante un sí, evidentemente, ¿quién tenía que hacer el trabajo sucio? Este pecho. ¿Ustedes saben qué es decirle no a alguien? Eso es durísimo, pero además los voy a contextualizar para que entiendan la gravedad de lo que implicaba el no en ese momento. Era un tipo muy humilde, se le veía
en su presencia, en su hablado, en todo, un tipo modesto, humilde, ay, con una mirada que yo les juro que era como con una esperanza de que uno le dijera sí, porque yo le veía la necesidad en los ojos. Él necesitaba realmente ese dinero. Pero yo no podía decirle que sí, ¿me entienden? Porque ¿cómo le iba yo injustamente a quitar ese cupo a una persona o a un grupo que verdaderamente tuviera el talento para pasar a la siguiente instancia? ¿Me entienden el problema? Entonces yo que dije, pues yo me salgo con mis herramientas, pues que básicamente son la sátira, el sarcasmo y la pesadez, yo no tengo más. Entonces le dije, Pedro, yo no canto, yo no toco maracas, yo no pinto con los pies y tú tampoco. Para mí es un no. Bueno, esa vaina se quedó así. Al otro día en redes sociales, queridos desocupados, yo no les puedo explicar la ráfaga y el vendaval de insultos que empecé a escribir. Vieja y puta, ojalá le digan que no, ojalá le corten las patas para que no pueda volver a pintar con una pintura en una cartulina. Ahí está pintada las karate, que es que nada le gusta, es que es una soberbia, es que ella cree que es la mejor, es que como humilló a ese pobre tipo en esa necesidad, ser capaz de decirle que no, es que ojalá las pague, vieja, y no sé. Lo más suave que me dijeron fue malparida. Eso fue como lo más suavecito, ¿para qué les digo? Ese fue el bálsamo que me dieron. Pregunto yo, ¿qué se supone que tendría yo que haber hecho? Ahí viene el gran cuestionamiento del no. De nuevo, decirle que sí porque era una persona humilde y necesitada. Había muchos otros igualmente humildes con talento. Él no lo tenía. Y con el dolor del alma porque me partía el corazón, porque yo soy demasiado sensible, me dolía enfrentar ese no, pero lo tenía que hacer. Era lo justo. ¿Ok? Muy bien. Pasa un año, queridos desocupados. Contra todo pronóstico, el canal RCN decide hacer la segunda temporada de este hueso. Muy bien. Me llaman y me dicen otra vez que si quería entrar en el rol de presentador, y yo, pero por supuesto. O sea, si no hay nada más delicioso en la vida que criticar y me van a pagar por esto, o sea, por dar mi opinión, por hacer críticas en lo posible constructivas con mi sarcasmo usual, yo feliz y encantada, y me volví a subir ese bus con Paola. Ya no estaba Manolo, estaba en la segunda temporada José Gaviria, que es absolutamente sensacional, con un sentido del humor agudo, negro, brutal. Entonces nos entendimos muy bien y llegamos a hacer las audiciones a esa ciudad. Se abre la puerta, queridos desocupados. ¿Quién aparece? Los oigo. Pedro Rey. Cuando el tipo apareció, yo debo confesarles que yo tenía las dos manos puestas sobre la chicharra para que el man arrancara y en 2 segundos yo hundir el no. Porque yo sabía que iba a salir con una payasada, ¿correcto? Pues basándome en los hechos anteriores. Pues les quiero decir que el tipo presentó un acto al cual yo le dije sí, no una vez, sino en 3 instancias, porque logró llegar a las semifinales del programa. ¿Qué les quiero decir con esto? Fíjense que ustedes en sus casas, en sus rincones, al igual que yo, basados en los hechos anteriores, estaban también seguros de que esto iba a salir de una manera nefasta y que el no estaba por delante, ¿correcto? ¿Cierto que no me equivoco? Que todos estamos en el mismo equipo en este momento de la conversación. Todos dijeron, eso era un no, es que era un no, iba a salir con una pachotada. Pues no, el no fue para nosotros, y los incluyo en este momento que les estoy haciendo la narración. Le dije que sí, además le dije sí gustosa, porque se lo merecía. En una de esas estaba yo en los camerinos tomándome un café y lo veo yo por allá al fondo y se me va acercando ese man. Ascárate. Y yo, ¿qué hubo, Pedrito? Fíjense el ejercicio. Cuando uno dice no, deja una culpa en uno, por una extraña razón. Por más de que yo supiera que era lo justo, sentí una culpa porque luego él me había demostrado, un año después, que se merecía ese lugar. Pero bueno, había pasado un año de preparación, no importa. Pero hay una vergüenza extraña allí. Y luego él, súper bacán, llega y me dice, oiga, yo hace rato quería hablar con usted porque yo quería darle las gracias. Y yo, ¿a mí? Y me dijo, sí, yo quería darle las gracias a Alejandra porque si usted a mí no me hubiera dicho no de la manera que me lo dijo el año pasado,
yo hubiera seguido en la fantasía de que yo era buenísimo para lo que hacía. Y resulta que yo efectivamente era malísimo. Imagínese, Alejita, que yo cantaba en mi casa, en las fiestas de la familia, y todos mis primos me aplaudían, y mis tías, y mi esposa, y todo el mundo, ay, que cante Pedro, y que cante Pedro. Entonces, pues él juraba que cantaba bien. Lo mismo con el toque de las maracas, todo el mundo se lo celebraba y era el alma de las fiestas. Y pues creo que toco maraca yo más en una novena. Pero todo el mundo se lo celebraba. Y esos cuadros con las plantas de los pies, que no eran nada distinto a un registro civil de un adulto a color, muchos amigos le habían comprado 1, 2, 3, 4 cuadritos para ayudarle a él reunir una plata y pagar las matrículas del colegio de sus hijos. Entonces él estaba absolutamente convencido que lo que hacía estaba bien. Y viene este man en esta grandeza, queridos desocupados, en esta sensatez de comprensión, y me dice, si usted no me hubiera dicho no, yo no me hubiera puesto a estudiar por YouTube. Lo cual quiere decir que en este momento el que no se quiera preparar y no quiera aprender algo es porque no le da la berraca gana. Porque aquí ya no hay excusa para el que quiera aprender algo en esta vida. Y el tipo me dice, en YouTube, 1 año me dediqué a pulir lo que yo quería hacer. Yo abracé a ese tipo, a mí se me salieron las lágrimas y yo le dije, mire, ¿sabe quién le tiene que agradecer? Yo soy la que le tengo que agradecer a usted. Yo le tengo que agradecer a usted esta lección de vida que me está dando. Porque yo venía de esa racha que les estaba contando, de no, y con el popo aquí, ¿me entienden? Llena de ira, de frustración, de la sensación de rechazo horrible, de no poder gestionarlo internamente, de todo lo que ya hemos hablado. Y yo se lo agradecí tanto en ese momento, que todos mis temores de crear mi texto, de sacar adelante mi guión, de poder escribir Descárate con las Karate y convencerme que con este puño y esta letra yo solamente con mi cabeza podía sacar eso adelante, lo logré, pero aprendí a gestionar el no y aprendí que el no, queridos desocupados, es una excelente respuesta. El no llega cuando uno lo necesita, el no llega cuando uno lo merece, el no llega cuando uno no está dispuesto, el no llega para enseñar, pero de que llega, llega. Entonces mi humor, Aleja, del día de hoy es: solo cuando uno aprende a decir no, es que acepta oírlo. ¿Entienden lo que les digo? Solo cuando uno aprende a decir no, acepta oírlo. Esa es mi moraleja. Y voy a poner un pie de página final, como una adición a este texto. En su silencio, ustedes que me están oyendo en este momento y me están viendo, en su silencio, en su más íntima actitud, cuestiónense, pregúntense, ¿cuál es la verdadera naturaleza de sus problemas? Excluyan las enfermedades porque esas son cosas que uno no elige y caen. Sus problemas, sus conflictos, sus obstáculos de este tiempo presente. Analícenlos. Y se van a dar cuenta que en un altísimo porcentaje la naturaleza de esos problemas que ustedes están enfrentando hoy es por el hecho de no haber sido capaces de haber dicho no en el momento que debían. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta tarde de hoy. Activo los comentarios. Gracias por su concentración, por ese número maravilloso, quieto, que eso me encanta, que están conectados con lo que estoy diciendo y es lo que más valor le da a mi trabajo. No es el número, es la actitud que el número me canta. No solamente que vayan de abrir su mente, de aprender y de que me enseñen, porque todos los días con lo que me preguntan, con lo que me cuestionan, con lo que me critican, con lo que me escriben, me enseñan y encuentro en esto un gran espacio para yo también crecer. Así que eso lo valoro y lo agradezco. Pandemia, ¿qué comentan? Me están diciendo que espectacular, gracias Aleja. Salud con las Karate por ese no. Hermosa, espectacular. Bueno, gracias, Aleja. pero preguntas. Genial, pero no están haciendo preguntas. Bueno, les agradezco mucho las cosas bonitas, pero ya saben que a mí me genera un poquito de pudor esa adulación, me da un tilín de oso. Por el programa, pero preguntas no han hecho. Gracias por ese no. ¿Qué aprendizaje? Ah, ok. No han hecho preguntas. ¿Qué opinas tú de ese no? Mamá, ¿cuántas veces has oído el no en tu vida?
muchas veces, muchas veces. ¿Te has enfrentado al no, pero así, o sea, con cojones, que te ha tocado NO con toda? NO con toda, y eso me ha hecho más grande porque para mí el no existe, yo no sé. Sí, es que mi mamá es muy de retos, el temperamento de mi mamá es muy aguerrido, ella, Sí. o sea, mi mamá a uno le dice no, bueno, eso es sacar un toro a la plaza, les quiero decir, yo no tengo esa fortaleza realmente, a mí muchas veces cuando me dicen no, me tiro a la lona, y me revuelco como una chiza en sal, hasta que me logro parar y me recompongo y me voy lentamente reestructurando, pero no desde el ego, no me duele el ego cuando me dicen no, porque no puede haber desde muchos, a ver, él no puede tener muchos colores, es lo que quiero decir. Puede ser un no laboral, puede ser un no emocional, puede ser un no lo logré, puede ser un no fui capaz, puede ser esto me quedó grande, no lo logro, no, me supero, ¿sí? Entonces, no me tira a la lona el ego, la verdad, no, me tira a la lona mi sensibilidad. La renuncia, me cuesta trabajo, o sea, poner el sable sobre la mesa y decir ya, me entrego, o sea, renuncio a esto, me quedo grande, no puedo. Y no poder también se vale, y no lograrlo también. Y no tener las capacidades fortalece también. No tenemos que ser buenos en todo ni los mejores en nada. ¿Por qué es tan difícil decir el no? Precisamente, el no es muy difícil de decir porque, como lo dije en la introducción del monólogo, tiene un contexto negativo. Entonces creemos que si le decimos no a alguien, o no te acepto esto, o no te permito esto, esta es la última vez que pasa esto, hasta aquí llegas conmigo, esa marcación del límite, sobre todo en el territorio emocional que está muy marcado por el no, nos genera una enorme dificultad, porque creemos es que vamos a herir al otro y preferimos terminar sacrificándonos nosotros mismos. Si vemos, por ejemplo, el índice de maltrato, para poner un ejemplo puntual, de cómo ha subido en medio de esta cuarentena, es una cosa bestial. Y si uno analiza la naturaleza del maltrato, a usted le levantan la mano una vez y la cascan, ¿listo? Pero en ese momento usted tiene la capacidad de decir, cuando empieza a crecer la manipulación, cuando uno empieza a creerle al otro, las lágrimas, las promesas, es que me descontrolé, discúlpame, yo no quería llegar allá, yo te amo, esto no va a volver a pasar, uno vuelve a tomarse la licencia. Y cuando viene la siguiente muenda, entonces, ¿de quién es la culpa? No la culpa, porque aquí una mujer jamás tiene la culpa de que la casquen. ¿Quién tiene la responsabilidad? Te pudiste haber corrido de ahí, pudiste haber dicho no. Ayer alguien me preguntaba, que además me causó mucha gracia esta pregunta, me decían, Aleja, ¿será que para negociar con la soledad en medio de la cuarentena es válido quedarme con un peor en nada? No me llena, porque ayer algo comenté de la holgazanería o de los tipos vagos que me aterran, que no tienen espíritu de lucha y no saben camellar, gas, fuchifó. Y me decía, ya me he pillado que el tipo es holgazán, pero me gusta. Y entonces tengo una amiga que me dice que viva el presente y que si me gusta, pues que esté con él. Y le dije, pues nena, si me estás escribiendo a que yo te dé mi opinión, yo con mucho gusto te la doy. Primero, deja de oír a esa amiga tan tonta. Porque si bien es cierto que la vida es un cúmulo de presentes y que uno tiene que vivir el hoy, uno tiene que empezar por ser selectivo en su hoy. Porque si no es selectivo en su hoy, menos lo va a poder ser en su mañana. Si tú te enrollas con ese man en la cuarentena, donde uno está débil, donde uno está frágil, donde está emocional, donde está encerrado, van a empezar inevitablemente a surgir sentimientos y cuando ya le metas el corazón, ya lo vas a tener idealizado, no vas a poder decir no, vas a quedar con el agua al cuello y ahí se te pueden ir años de relación, a lo mejor te casas, a lo mejor tienes hijos, entonces en 20 años no estés llorando porque mantienes al vago, porque mantienes al holgazán, porque te separaste y no te pasa plata para tus hijos, porque qué pedazo desde tu presente instantáneo no entendiste. Entonces uno tendría que tener el no muy codificado en la cabeza, o sea, a flor de piel, en la punta de la lengua, no. Uno llega, por ejemplo, a un almacén, miren cómo somos de ingenuos y de absurdos los seres humanos. Llegamos a un almacén y si nos toca una buena vendedora, porque hay unas que no les importa cuando uno entra a la tienda, pero cuando le toca una vendedora consagrada, apasionada, decente, querida, a uno le da pena decirle que no le va a comprar nada y muchas veces termina uno comprando por darle valor a ella, a su trabajo, en vez de decirle, no, mira, muchísimas gracias. No sabemos decir no. Y entonces empezamos a hacer cuestionamientos y planteamientos tontos. Cuéntame, ¿a qué hora cierran? ¿Y aquí reciben tarjeta? Ah, bueno. ¿Y estos pantalones de pronto los tienes en morado? Ok, muy amable, muchas gracias. Yo vuelvo más tarde. Dile que no vas a comprar.
¿Por qué el domingo cuando te invitaban a cine y no querías ir con esa amiga, no le dices, hey, no, gracias, vieja, estoy arropada hasta aquí, no me va a sacar ni mandrake de esta cama? Oiga, ¿y qué película es? ¿Y dónde la están dando? ¿Y qué hacemos? ¿Usted va y compra las boletas y yo le caigo o cómo hacemos la vuelta? Y entonces usted cuelga con su amiga y las siguientes 2 horas tiene que elaborar una película con argumento, cuerpo, principio, introducción y fin para llamarle y montarle un papelón para decirle que finalmente usted no va a ir porque de pronto ya le da rabia que usted le diga que no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, es que estamos muy mal educados todos. De verdad que la especie humana, mejor dicho, es que nos quedamos en veremos, nosotros quedamos en obra gris, por lo menos en el plano emocional. En el físico yo creo que somos perfectos. El cuerpo es una máquina perfecta. Uno no mueve una pestaña sin que eso tenga una conexión rarísima y una razón de ser. El cuerpo es una máquina perfecta. Pero la mente, ¡juepucha! La mente, o sea, el penthouse nos quedó en obra gris, ¿me entienden? Por lo que digo, porque no recibimos educación emocional, porque no nos dan herramientas, porque estamos desnudos frente a la vida. Y eso es muy duro cuando uno sale al mundo y se enfrenta de verdad sin protección. Ya no está tu papito, ya no está tu mamita, ya no está tu esposito, ya no está tu noviecita, tu amiguita. O sea, ¿qué estás haciendo tú? Por eso la gente padece de tan contraconfirmado en esta cuarentena por toda la información que recibo de ustedes mismos en confianza. La baja autoestima es el mal de hoy. El bajo concepto, el concepto negativo que tienen las personas sobre ellas mismas es brutal. Y eso se refleja también en el físico. Miren, analicen este punto. El cuerpo habla solo. Cuando uno le ve el cuerpo a una persona, usted claramente puede determinar su estilo de vida. Usted sabe cuando una persona hace ejercicio, usted sabe cuando una persona es vaga, usted sabe cuando es una persona saludable, cuando es una persona mariachi. En el sentido no de los mariachi, no los quiero ofender, sino que así digo yo cuando uno es dejado como yo. Pero el cuerpo habla solo. A muchas personas, si no a todas en la humanidad, hay un punto estético que nos molesta sobremanera, que es la gordura. Nos aterra. Nadie, si se encuentra la lámpara de Aladino, le va a pedir al genio que entre los 3 deseos lo vuelva gordo. Nadie quiere serlo. Nadie quiere ser viejo. Nadie quiere ser pobre. Suena muy crudo, queridos desocupados, pero se los digo con todo el respeto. Esto no tiene un ápice de antipatía. Esto es la cruda realidad. Nadie quiere eso en su vida. Queremos todo lo contrario. Por eso luchamos y por eso trabajamos y por eso nos exigimos, porque son cosas que no queremos en nuestra existencia. Sin embargo, si nos vamos a ese tema del peso, ¿de dónde parte la acción que termina en ese resultado de esa gordura? De nuestra incapacidad de decir no. ¿Sí? ¿Cómo decirle no a la comida? Exacto. Extraigamos, por ejemplo, el contexto de enfermedades o personas que tengan tratamientos con cortisona, desniveles de tiroides. Eso no aplica, ¿no? Vámonos al término coloquial y al mundo real de la cotidianidad. Si no somos capaces de decirle no a una empanada, si no somos capaces de decirle no a un pastel, a un helado, que sabemos que no solamente nos va a hacer daño, sino que de pronto tenemos el azúcar alta y eventualmente nos va a caer mal, que tenemos diabetes y no lo podemos tocar, que tenemos los triglicéridos altos y es algo que no podemos ni siquiera desmenuzar y no tenemos la capacidad de decir no. Y nos empezamos a hacer autopelículas. No, yo me como la empanadita y la puntica. Ay, empiezo la dieta mañana. Ay, pero una tortica. Ay, no, esa tortica, ¿qué va a pasar? Pues si la trajo ella, ya la preparó. ¿Cómo le hago el desplante que me la está brindando? Miren hasta dónde llegamos. O sea, terminamos asignándole la responsabilidad al otro por nuestra capacidad de decir no. Porque no somos capaces de decir no. Yo me encanta la empanada, pero paso porque es que me estoy cuidando, porque tengo 10 kilos encima, qué sé yo. Estoy poniendo un ejemplo puntual del no frente a uno mismo. Nos cuesta una enorme dificultad. Y nos hacemos lo que vulgarmente se llama el pajazo mental. De autocreernos y vendernos las historias de que sí somos capaces. Mentira, no somos capaces. Entonces, si no somos capaces frente a una torta, un pan de bono, un buñuelo, ¿ustedes creen que somos capaces de decirle no a una persona? ¿A un trabajo? ¿A un ser humano? ¿A un hijo? ¿A una mascota? No somos capaces. Estamos literalmente los humanos incapacitados para enfrentar el no. Y si no sabemos decirlo, menos sabemos oírlo, porque nos dicen no y es el trauma, es el desastre, es una catástrofe, es una tragedia. ¿Me entienden la gravedad del asunto? Por eso la moraleja podría sonar muy elemental, pero es absolutamente contundente. Solo cuando uno aprende a decir no, es que está preparado
preparado para oírlo. Antes no. Porque la persona que no es capaz de decir no y le dicen no, lo único que le genera es herida y frustración. Pero cuando uno tiene la entereza de saber decir no en un momento, cuando a uno le dicen no, aprende a recibirlo. Fíjense, qué cosa tan increíble cómo funcionamos las mentes humanas. Y entramos en la palabra mágica que les dije hoy, que es la aceptación. La aceptación es la invitación más decorosa al mejor cóctel de... Y esta aceptación de dónde estoy, con quién estoy, por qué estoy, qué me está pasando hoy, es lo que me canta mi realidad. Entonces, no nos maquillemos más las vueltas y así como les dije, no se pongan tanto polvo, tampoco se lo pongan en las emociones, ¿no? Parémonos en un terreno de realidad. ¿Cómo decirle no a tu pareja? Diciéndole. ¿Cómo se le dice no a una pareja? Diciéndole. Sé que suena absurdo, tonto, sin fondo, pero tiene todo el fondo. ¿Cómo decir no? Diciéndolo. No quiero estar más contigo. No te amo más. Miren que la mentira más grande, como lo he dicho yo siempre del ser humano, ¿cuál es? Te amo. Es la mentira más grande. Porque si a una persona le dice te amo y uno no lo ama, uno entra inmediatamente en el combo del yo también. A uno no le dicen te amo y uno, ay, gracias. No. Uno no le dicen, oye, te amo, te adoro. Y uno, ay, tan divino. Yo no. Uno eso no lo hace. Está protocolariamente mal visto. Entonces, si a uno le dicen te amo, una relación absolutamente basada en la ficción, donde esos problemas empiezan de chiquito a mediano a mayor, y todo de dónde partió, del hecho de usted haberse metido con una persona que no necesariamente amaba y no lo hacía feliz o no la hacía feliz. Cuando algo no les guste, díganlo, se los juro, díganlo, porque las personas que se quedan calladas y que acumulan, estallan de las peores maneras y terminan arrasando con todo, y es horrible. A veces se encuentran con personas como yo, si hablamos en términos de pareja, y seguramente a muchos de ustedes les pasa, intransigente, terca, testaruda, llevada de mi parecer, queriendo tener la razón, con argumentos, con la respuesta para todo, con la velocidad mental para una confrontación, lista con la metralleta. Decirle no en un plano sentimental a una persona como yo es muy difícil. Entonces, cualquier pareja conmigo podría entrar muy fácilmente en la dinámica, me estoy poniendo como ejemplo, entiendan, porque sé que a muchos les pasa. Podría entrar fácilmente en la dinámica de, no, yo para evitar conflicto mejor no le digo nada. Yo para darle gusto, entrego mis gustos. Yo para no generar una mortificación mejor me silencio. Y entonces nunca entienden que esa es la forma en la que yo entiendo. Entiende, tonta, que la vuelta no es así. Eso es lo que necesito que me hagan. Y no que acumulen y acumulen y acumulen y luego estalla la olla pitadora. Y entonces queda uno parado en la mitad de la nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque entonces llega una avalancha que arrasa con todo de la peor manera, precisamente por esa acumulación. Ey, por más de que existamos personas intransigentes, inflexibles, mamonas, insoportables, lo que sea, todo hay que hablarlo. Miren, yo a mi esposo todo se lo digo, lo que me molesta, lo que me cae gordo, lo que no me resisto, lo que me tiene hasta acá, lo que todo. Y es de la única manera que uno resuelve, toma acción, ajusta cuerdas y va llevando la fiesta en paz de una manera digna y alegre, y entonces disfruta teniendo la persona al lado, porque se vuelve un compañero. No empieza uno en esta guerra, ¿no? De la pelea del podio, no. Somos compañeros, estamos aliados, estamos empujando un barco hacia el mismo lado, todo bien, dímelo, te lo digo y ya está. Pero por eso les digo, hay que aprender a saber decir el no para aprender a recibirlo. Porque si no le gana a uno, queridos desocupados, lo que les digo, la soberbia, la arrogancia, la testarudez, y todos lo tenemos. Por débiles que seamos, todos tenemos un poco de todo. Todos terminamos siendo emocionalmente la misma receta. Lo que pasa es que hay unos que tienen, no sé, una pizca más de una cosa que de otra. Hay unos que son más soberbios que nobles. Hay unos que son más tercos que flexibles. Pero todos terminamos teniendo un poco de todo. Lo que pasa es que nuestros lados oscuros, a algunos se los sale de una manera, a otros se nos sale de otra. Y en términos de pareja, para quienes están preguntando, si con algo tiene que aprender uno a negociar y si algo debe aprender a gestionar, es el lado oscuro de su pareja. Porque qué rico sería uno enamorarse solo de lo bueno, eso sería una chimba.
pues nadie pelearía, nadie se separaría, no existiría el fenómeno del divorcio, no habría pelotera, todo el mundo viviría en un terreno pues extraterrestre de felicidad eterna. Uno tiene que mirar desde que empieza el noviazgo, desde que usted empieza a sentarse a tomar un café con alguien, analice, por favor, porque uno tiene que gestionar es con ese lado que no le gusta. Y entonces ahí uno entiende, bueno, estos defectos los puedo llevar, los puedo tolerar, los puedo aceptar. Y hay otros que de plano no, no y no. Entonces, si este personaje tiene sus defectos que no, ¿para qué se tiran por ese tobogán si ya saben que van a una piscina de popó? No entiendo. ¿Creen que poniéndose flotadores no se van a untar? Por favor. Entonces, un poquito de lógica y sentido común. Por eso mi invitación hoy es al no, y es una reflexión muy profunda, porque de verdad creo que es importantísimo para todos que reflexionemos en eso y invitar ese no a la vida. Se vale decirlo, se vale oírlo. No tenemos la razón siempre, no tenemos la razón de todo. Y también estamos en el derecho de decir qué nos molesta y qué no nos gusta abiertamente. No se callen, que las consecuencias de eso quizás en muchos casos sean irreversibles. ¿Listo? Muchas gracias, disfruté bastante este tiempo, me sentí con mucha receptividad energética ahí con ustedes, no sé por qué, pero la sentí, o sea que creo que debe ser real porque pues es una energía circular. Ana, señora. Piden mucho un monólogo de la autoestima, pero tú ya tocaste ese tema. Lo toqué, Pero ¿puedo ahondarlo? Piden aquí mucho. Con gusto, sí, puedo ahondarlo, por supuesto, claro que puedo ahondarlo, sí. Y si no me sale, pues no lo haré. Ah, ven que sí se puede aplicar. Si no me sale el monólogo,